Hola hermanos, estamos nuevamente estudiando, reflexionando sobre la palabra del Señor y fijándonos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. En esta oportunidad queremos seguir estudiando el Nuevo Testamento en Lucas, en el otro canto que aparece allí, que es el Benedictus, que es la expresión de Zacarías, padre de Juan el Bautista, y ha tomado este nombre porque eh, la palabra con que empieza este canto en el latín le da el nombre a este canto, y así quedó para la posteridad este Benedictus, como se llama, y aparece en el libro de Lucas capítulo 1 versículo 67 hasta el 79. Le voy a dar lectura y dice: y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor, para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Ese es el canto de Zacarías. El contexto dice que Zacarías, los versos anteriores dice que Zacarías era un hombre de avanzada edad junto a su mujer, sacerdotes estaban sirviendo en el pueblo, y el ángel le aparece a Zacarías sirviendo en el pueblo, y él tuvo gran temor. Y el ángel le dice: tu oración ha sido oída, Zacarías, y se te va a conceder que a tu mujer Elizabeth va a dar un hijo. Y ese hijo va a ser un gran profeta, ese hijo va a ser el mensajero del Mesías, el que iba a preparar el camino del Mesías. Y resulta que Zacarías mira su realidad y él dice: yo soy un anciano, mi esposa es un anciano, se mira a sí mismo y no creyó eh, lo que el ángel le estaba diciendo, dudó lo que el ángel le estaba diciendo, y el ángel dice: te vas a quedar mudo por cuanto no creíste esto. Y cuando hubo el cumplimiento de esto, cuando nace Juan, el llamado Bautista, ¿cierto? Zacarías, su padre, lleno del Espíritu Santo, estaba saturado del Espíritu Santo. Él fue y habló, profetizó. Y lo que profetiza es este canto llamado Benedictus. Él hace tres cosas que tienen que ver con la profecía. En primer lugar, la profecía hace predicciones de eventos futuros, eso quizás es lo más conocido de las profecías. También las profecías es una predicación pública de algo verdadero, ya sea una recordación de la historia, un recordatorio de las cosas de la historia o qué es lo que Dios está haciendo en ese momento. Y también la profecía es una alabanza de quién es la persona de Dios, o, o qué es lo que, cuáles son los atributos de Dios que están siendo mostrados a través de esa profecía. Y acá la profecía de Zacarías nos muestra, en primer lugar, nos muestra a un Dios que cumple sus promesas. Eso es lo que está exaltando Zacarías. Bendito el Señor Dios de Israel. Dice Zacarías, que ha visitado, ¿ah? Que ha visitado. Esto significa que ha considerado, se ha acordado de sus promesas y ha venido,
Él ha venido a acercarse a Israel por mucho tiempo. Recuerden que hubo un silencio de unos 400 años. Israel había regresado del cautiverio que había sido el juicio con que Dios lo había castigado, y ellos habían vuelto, habían tomado nuevamente su tierra, pero no recuperaron la independencia. Después fueron gobernados por los griegos y ahora estaban siendo esclavizados por los romanos. Entonces estaban allí, no tenían un rey puesto, que no era un rey que los gobernaba propiamente tal, sino que estaban bajo el yugo ahora romano. Y él dice, ha considerado el Señor, ha redimido, o sea, es decir, está obrando esta redención para con su pueblo. Ha comenzado a obrar una redención para su pueblo. ¿Y cómo ha obrado esta redención para su pueblo? Bueno, versículo 69 dice, nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Es decir, el Señor nos ha visitado porque ha enviado al que estábamos esperando, al Mesías, este poderoso Salvador, este que va a poner a Israel en alto para que Israel sirva al Señor. Este poderoso Salvador que nos va a librar de todos nuestros enemigos, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Esto que Zacarías tenía en su mente no era algo nuevo o algo que se le estaba ocurriendo a él, estaba en el plan divino del Señor, estaba en el plan divino de Dios, este plan que fuera cual fuera la situación de Israel, Dios los tenía escogido como su pueblo, y Dios iba a enviar un Salvador, y Dios iba a enviar a este rey que lo iba a libertar, que lo iba a sacar de la situación en la que estaba. Eso estaba profetizado. Eso estaba profetizado allí en la escritura por estos profetas, y de eso se acuerda eh, Zacarías en el versículo 70. Ya esto ha sido hablado por los profetas. Esto ha sido hablado desde el Génesis 3:15 hasta en toda la escritura. Va a venir este Mesías, va a venir este rey, Dios mismo nos va a visitar, y eso hace que Zacarías, al ver este cumplimiento que está comenzando con el nacimiento de su hijo, al ver este cumplimiento, Zacarías, que estuvo mudo todo el proceso del embarazo de su hijo hasta el nacimiento, prorrumpe con esta alabanza: bendito el Señor Dios de Israel. Y empieza a decir que ¿qué habían escrito los profetas? Bueno, los profetas escribieron salvación de nuestros enemigos, de la mano de todos los que nos aborrecieron. ¿Qué significa esta salvación? Bueno, en ese tiempo la salvación que estaba allí a la vista eran los romanos y las naciones que estaban alrededor. Esto tenía para Zacarías implicación política, implicaciones sociales. Como buen judío, Zacarías era muy patriota, y decían, bueno, todos estos enemigos nos quieren a nosotros destruir. Pero el enemigo que está allí implícito, y que venía este Salvador, este Rey Mesías, a salvar, era mucho mayor que las naciones, mucho mayor que la política y que un problema social, de cultura, sino que era el problema del gran enemigo, el problema de del pecado que produce la muerte, y de Satanás. Son los grandes enemigos del hombre. Y como sabemos, este Mesías vino a destruir y a deshacer las obras del diablo. Vino a destruir y a deshacer las obras del diablo. Él murió en la cruz y mató a la muerte en la cruz. Ya como lo expresó el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, ¿cierto? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Porque ya la muerte no tiene poder sobre el que cree
en el Señor Jesucristo. Y resulta que Él le dice, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. El amor de Dios lo mueve a cumplir sus promesas. Dios no ha faltado nunca a su promesa. Y a pesar de que pasen los años, Dios cumple su promesa. Y aquí está cumpliendo su promesa que hizo a sus padres, a Abraham, el fundador, ¿cierto?, de la nación judía. Y aquí le está Dios se está acordando de su pacto y lo está cumpliendo y esto lo está desarrollando. ¿Cuál era el pacto? ¿Qué iba a conceder este pacto? ¿Cuál era la misericordia de Dios? Que librado de nuestros enemigos, tanto los físicos como el pecado y Satanás el diablo, ¿qué iban a hacer después de ser librados? Sin temor le serviríamos. Sin temor le serviríamos. Cuando nosotros somos libertados de la esclavitud del pecado, del lazo de Satanás, nosotros somos libres. ¿Con qué propósito? Para servirle a Dios. Para servirle a Dios. Hay una liberación. Somos libres de la esclavitud. ¿Pero con qué propósito? Para que le sirvamos sin temor, sin temor. Es decir, sin temor a que Dios es un Dios esclavizador, no. Aunque los apóstoles se identificaron como esclavos de Jesucristo, como siervos de Jesucristo, como esclavos de Jesucristo, pero es esclavo por amor, es esclavo por gratitud, es esclavo por recompensar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Hay una liberación y hay una dedicación. Yo soy libre de hacer lo que quiera, sé que estoy en Cristo, pero esta libertad me mueve, me motiva, me estimula a dedicar mi vida a Dios. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, ahí menciona en santidad y en justicia delante de Él. En santidad y en justicia. Esto tiene que ver con la santidad, con una naturaleza interna cambiada, con una separación que hace Dios, nos saca del sistema, del estilo de vida del mundo y nos pone en el mismo mundo, pero ya con un corazón transformado, con un corazón cambiado, con un interior que nos mueve a otras cosas, nos mueve a servirle, nos mueve a hacer las cosas para Él, cosas que a Él le agraden. Y también servir en justicia es hacerlo con integridad en todas nuestras relaciones humanas y terrenales. Por lo tanto, esta frase, servirle en santidad, tiene que ver con servirle con un corazón en la parte interna para el Señor, pero también en justicia con una parte externa para todos los que me rodean. Es una parte exterior, una parte que los demás ven, es hacer lo correcto, es vivir con integridad, es amar a aquellas personas, amar a Dios y amar también al prójimo. ¿Cuándo debemos hacer eso? Los domingos en la mañana, solamente cuando nos vamos a la escuela dominical, o en la tarde, o el día martes de oración, o el día jueves de estudios. No, dice acá que le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Ya es un cambio, un estilo de vida, es en la duración de nuestro servicio todos los días, por la eternidad y hasta la eternidad. Estaremos ahí sirviendo al Señor, sirviendo al Señor. Eso es el centro del Evangelio, vidas transformadas, vidas liberadas para servir al Señor en santidad, no como el mundo vive, y en justicia, que los demás vean que hay una transformación, que hubo un cambio
de vida. ¿Cuándo es eso? Los 7 días a la semana, las 24 horas del día, los 365 días del año, por siempre y para siempre. Zacarías hace esta expresión de adoración, donde su enfoque está primeramente en el Mesías, en todo lo que Dios va a hacer a través del Mesías. Y luego en medio de su alabanza a través de esta profecía, casi un cambio y se dirige a su hijo y le dice: y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado. Y le dice: tú serás llamado profeta del Altísimo. Ese va a ser tu ministerio, ese va a ser tu trabajo, esa va a ser tu labor. Y ahí dice lo que tiene que hacer Juan el Bautista: porque irás delante de la presencia del Señor. ¿Con qué propósito? Preparar sus caminos. Es decir, él iba, antes que el Señor Jesucristo se levantara, él iba a tenerle un pueblo dispuesto, un pueblo que ya ha confrontado su vida con el mensaje del Señor, para dar conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de sus pecados. ¿Cuál era la predicación de Juan el Bautista? La podemos ver en el Evangelio. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse, arrepiéntanse. Hablaba, cambien su actitud delante de Dios, cambien su corazón delante de Dios. Eso es lo que predicaba Juan el Bautista cuando salían allí al río Jordán a bautizarse para perdón de pecado. Y la gente escuchaba a Juan el Bautista. Las expresiones del Evangelio decía que toda Judea salió a ver a Juan el Bautista. La entrañable misericordia que habla el versículo 78 de nuestro Dios hace que Dios viniera, se encarnara en la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Con qué propósito? Traer luz a los que habitan en tinieblas y hacer un nuevo camino. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, nadie se acerca al Padre, nadie puede tener una relación con el Padre si no pasa a través de Jesucristo. Él es el camino, Él es el puente, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo de manera que nos podamos reconciliar con Dios. Y esto es lo que Zacarías dice en este canto. Dice cuál era el propósito del Mesías. Dice por qué el Mesías tuvo que venir: para cumplir la palabra del Señor. ¿Qué es lo que iba a hacer el Mesías? No iba a dar libertad para que sirviéramos al Señor, para que sirviéramos en una actitud, en una condición nueva de santidad y de justicia todos los días de nuestra vida. Si encuentras algún problema en servir al Señor, si encuentras que estás viviendo una vida en que no se acerca a la santidad ni tampoco estás haciendo lo justo delante del Señor, quizás es tiempo para tener una conversación con el Señor. Quizás es tiempo para meditar sobre todo esto. Si sientes un peso servir al Señor, si sientes un peso adorar al Señor, si sientes una carga tremenda reunirte con tus hermanos a adorar al Señor, quizás no has sido liberado completamente. Quizás todavía estás amarrado a las cosas mundanas. Quizás todavía has estado amarrado a las cosas pecaminosas y no encuentras ni deleite ni gozo en las cosas celestiales y en las cosas espirituales. Librado de nuestros enemigos, sin temor serviríamos al Señor en santidad y en justicia todos nuestros días. Que nuestro servicio al Señor sea en santidad y en justicia.
y que sea todos los días delante de Él. Y si no, Él nos puede librar, nos puede dar la paz que necesitamos, nos puede dar la fuerza que necesitamos para servir al Señor, puede derramar sobre nosotros óleo de alegría, puede derramar sobre nosotros el gozo del Espíritu Santo que solamente se da cuando hemos conocido de dónde nos ha librado el Señor, de dónde nos ha sacado el Señor, hacia dónde iban nuestros pasos, cuál era el fin de nuestra vida si seguíamos, si el Señor no nos rescataba. Y eso tiene que hacer que nuestra vida cambie al ver esta salvación tan maravillosa como lo está expresando aquí Zacarías en este canto llamado Benedictus. Dios te bendiga.